Buen día, soy de la Universidad Técnica Privada de Cosmos, de la carrera de Bioquímica y Farmacia. Para la materia de patología clínica vamos a explicar la silicosis. La silicosis es la neumoconiosis producida por inhalación de moléculas de sílice, entendiendo como neumoconiosis la enfermedad ocasionada por un depósito de polvo en los pulmones con una reacción patológica frente al mismo, especialmente de tipo frivoso. Vamos a comenzar con la fisiología de los pulmones. El sistema respiratorio consta de nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos y alvéolos. Las funciones del sistema son conducir el aire hacia la zona respiratoria, calentamiento y humidificación del aire inspirado, su filtración y su limpieza. Las vías del sistema respiratorio se dividen en dos zonas funcionales, que son la zona de conducción, donde se incluye todas las estructuras anatómicas a través de las cuales pasan el aire antes de llegar a la zona respiratoria. Y la otra zona es la zona respiratoria. Esta región es donde ocurre el intercambio de gases y por donde incluye los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares terminales. Existen dos tipos de células alveolares designadas, que son las células alveolares tipo 1 y tipo 2. Las células alveolares tipo 1 comprenden el 95 a 97% del área de la superficie total de los pulmones. Así, el intercambio de gases con la sangre ocurre principalmente a través de las células alveolares tipo 1. Las células alveolares tipo 2 son las que secretan surfactante pulmonar y que reabsorben sodio y agua, lo que evita la acumulación líquido dentro de los alvéolos. El surfactante pulmonar reduce la tensión superficial y consta de fosfolípidos junto con proteínas surfactantes hidrofóbicas. El surfactante queda entrelazado entre moléculas de agua en la interfase entre agua y aire. Esta reduce los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua en la superficie, por eso reduce la tensión superficial. Las propiedades físicas del pulmón es la adaptabilidad pulmonar, que puede definirse como el cambio del volumen pulmonar por cambio de la presión transpulmonar. La elasticidad se refiere a la tendencia de una estructura al regresar a su tamaño inicial tras ser entendida debido a su contenido alto de proteínas de elastina. Los pulmones son muy elásticos y muestran resistencia a la distensión. Otra de sus propiedades físicas es la tensión superficial. Las fuerzas que actúan para resistir a la distensión comprenden resistencia elástica y la tensión superficial ejercida por líquido en los alvéolos. Los pulmones secretan y absorben el líquido en dos procesos antagónicos, que en circunstancia normal solo deja la película del líquido muy delgada sobre la superficie alveolar. La reabsorción del líquido es impulsada por el transporte activo de sodio, mientras la secreción del líquido es impulsada por el transporte activo de cloro hacia afuera de las células epiteliales alveolares. La ley de Laplace es la presión creada por la tensión de superficie, que ésta debe ser mayor en el alvéolo de menor tamaño que en el de mayor tamaño. Esto implica que sin surfactante los alvéolos de menor tamaño colapsen y vaciarán su aire hacia los alvéolos de mayor tamaño. Los músculos de la inspiración, estas son esternocleidomastodeo, los escalenos, como podemos ver, intercostales externos, intercostales paraesternales y diafragma. Los músculos de la aspiración, intercostales internos, el oblicuo, externo del abdomen, oblicuo interno del abdomen, transverso del abdomen y el recto del abdomen. Mecánica de la ventilación pulmonar. La ventilación es el proceso mecánico que desplaza el aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Durante la inspiración, la presión intrapulmonar es más baja que la presión atmosférica y durante la expiración es mayor que la presión atmosférica. La presión intrapleural normalmente es más baja que la presión intrapulmonar
de modo que la diferencia entre ambas mantiene los pulmones pegados a la pared torácica. Existe un intercambio de gases en el alveolo. La concentración de oxígeno de aire más alta en los pulmones es que el oxígeno se define desde el aire a la sangre. Por el contrario, el CO2 se mueve desde la sangre hacia el aire dentro de los pulmones por difusión a favor de su gradiente de concentración. Como resultado de este intercambio de gases, el aire inspirado contiene más oxígeno y menos dióxido de carbono. Explico sobre la silicosis. En el proceso respiratorio normal, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea hasta llegar a las vías aéreas más pequeñas denominadas bronquios, como podemos ver. Los bronquios se dividen en bronquiolos y finalmente en grupos de sacos frágiles y delgados, semejantes a racimos de uvas denominadas alvéolos, como podemos ver acá en la imagen. En los alvéolos, acá es donde se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en la sangre. Las personas, por ejemplo, que trabajan en minas o en canteras o que trabajan con sustancias como el hormigón o el vidrio, corren mayor riesgo de inhalar pequeñas partículas de silicio. Es por lo tanto que por la inhalación del silicio sufren de esta patología que es la silicosis. Debemos saber que el silicio es un componente principal de la arena. Es un cristal natural muy común. Las pequeñas partículas del silicio se desplazan a los sacos alveolares a través de las vías aéreas más pequeñas de los alvéolos. Cuando una persona está propensa a la inhalación de componentes de silicio, las partículas de silicio son absorbidas por las células inmunológicas denominadas macrófagos, capaces de destruirlos, los cuerpos extraños en el cuerpo con enzimas especiales. Desafortunadamente, acá es donde ocurre que los macrófagos destruyan estas partículas al silicio. El silicio es mortal para estas células inmunológicas que liberan enzimas al morir. Cuando liberadas estas enzimas, actúan como un irritante para los pulmones. Y por ello es que inicia un proceso inflamatorio. Cuando esto ocurre, más células especiales denominadas fibroblastos se desplazan y comienzan a depositar tejido fibroso alrededor de las partículas, formando nódulos de tejido cicatrizal en los pulmones. La formación de tejido cicatrizal termina reduciendo el intercambio de oxígeno en los pulmones y causa la dificultad para respirar, que ocupan en forma progresiva. Otros síntomas de la silicosis pueden incluir como ser el dolor en el pecho, una tos seca y áspera que pueda causar incluso sangrado. En la clínica de la silicosis podemos mencionar que esto va a causar síntomas como falta de aire o falta de respiración, también dolor a nivel del pecho y también esto puede provocar una tos seca. Normalmente cuando esto es agudo y no crónico o cuando la persona no está expuesta por mucho tiempo con este tipo de componente, no presentan síntomas, pero de por sí se va haciendo un acúmulo hasta que esto se vuelve crónico y es ahí donde ya presentan los síntomas ya mencionados. En la morfología, a nivel macroscópico, acá podemos ver que se realiza un diagnóstico mediante la radiografía de los pulmones, en el cual acá nos indica, por ejemplo, vemos al tórax. En el tórax un nódulo pulmonar cavitado por infección por Mycobacterium tuberculosis en paciente con silicotuberculosis. Y en esta otra imagen de alta resolución es de un paciente con mesotelioma pleural izquierdo. Y por último, en esta imagen
vemos la anatomía patológica del caso, que son nódulos silicóticos constituidos por tres zonas: central, celular y liano, con cristales de silicato birrefringentes; zona media con fibras de colágeno concéntricas y periférica celular con macrófagos, fibroblastos y linfocitos. Eso fue la explicación sobre la silicosis y espero que les haya gustado. Muchas gracias.